hay la intención de crear toda esta narrativa de inocencia alrededor del expresidente, ¿no? Que es la misma narrativa, repito, que está él repitiendo ahora que ya está maduro. La narrativa él la quiere construir ahora diciendo, me perdonaron y queda establecido entonces que yo soy inocente. Eso no es cierto. Lo que el indulto presidencial elimina es la pena, es decir, los años de cárcel. Eso es lo que elimina. Pero no elimina ni contraviene en ningún momento la sentencia, ni la decisión del jurado, que es el veredicto, ni la sentencia del juez. El tema de Tony Hernández con el de Juan Orlando Hernández también se separa y se junta a conveniencia, ¿no? Sobre todo desde la defensa del expresidente, ¿no? Y desde su narrativa alrededor de este juicio, alrededor del veredicto de este juicio, ¿no? Y las narcolibretas que también se utilizaron, entonces las narcolibretas sí son válidas en el juicio de Tony, pero no en el juicio de Tony. El indulto reafirma la culpabilidad, porque no se puede indultar a un inocente, no se puede perdonar a un inocente. Es decir, el presidente no puede perdonar a nadie que no haya sido condenado. Y es que según las investigaciones, como el expresidente hondureño, supuestamente, ¿verdad? Ha usado el dinero del narcotráfico para poder financiar su carrera política desde su llegada, por ejemplo, al Congreso Nacional hasta la presidencia, según las investigaciones, por supuesto, que usted manejó en curso. Sí, a ver, yo quizás para dar un contexto, trabajado en diferentes OPA, trabajando para diferentes medios de comunicación centroamericanos y de habla inglesa. He seguido bastante de cerca la carrera política y criminal, hay que decirlo, del expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, ¿no? Empecé a seguirlo alrededor del 2016, ya más directamente, y a partir de entonces, pues, tuve la oportunidad de seguir desde las investigaciones que se realizaban tanto en Honduras como en Estados Unidos, un poco los periplos, ¿no?, del expresidente. Digamos que el bagaje recogido son esas investigaciones, precisamente decenas de testimonios de investigadores, de víctimas, Saludos, Pedro. de agentes estadounidenses, de agentes hondureños, de agentes internacionales, en su momento estuvieron con la MASI allá en Honduras, y finalmente di una cobertura completa al juicio al expresidente, donde fue condenado por narcotráfico a 45 años de prisión, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y que terminó siendo condenado después de un mes de juicio ante un jurado de 12 ciudadanos neoyorquinos, el 8 de marzo del 2024. De todo eso, hay pues decenas de documentos, testimonios y verdades probadas a nivel judicial, ¿no? El resumen de eso es una de las cosas que quedan claras en esas investigaciones y sobre todo en el juicio, y que son acreditadas judicialmente por la Fiscalía de los Estados Unidos y convertidas en verdad judicial, porque esas acreditaciones que hace la Fiscalía estadounidense de esos hechos son dadas como verdad, más allá de toda duda razonable, por el jurado neoyorquino y luego avaladas por un juez de la Corte neoyorquina, el juez Kevin Castell. Entre esa evidencia que se presenta y entre esas verdades judiciales que se determinan en esa corte, lo que se dice es que efectivamente una de las cosas es que el expresidente Hernández financia buena parte de sus campañas políticas desde que es elegido como diputado y luego es presidente del Congreso, luego cuando es elegido como presidente de la República por primera vez, luego por segunda vez, que hay dinero del narcotráfico en esa carrera política, ¿no? Eso sale de testimonios, documentos, testimonios, sí, de narcotraficantes hondureños que también fueron juzgados o utilizados como testigos en Nueva York, pero también de otros testigos que no son narcotraficantes, de un contador, por ejemplo, una empresa instalada en Choloma, que habla de sobornos dados por un narcotraficante hondureño en esa ciudad, desde que el expresidente era miembro del Congreso y luego presidente del Congreso de la República, ¿no? Hay multitud de detalles
de cómo ese dinero de narcotráfico entra al entorno personal, al entorno familiar y al entorno político del expresidente, ¿no? Hay detalles, por ejemplo, de luego cómo se financian las campañas legislativas para el Congreso con dinero de bandas hondureñas de narcotráfico, como los Valle, ¿no? En Copán hay testimonios de eso también, de cómo el exalcalde del Paraíso Copán, el señor Alexander Ardón, también recoge dinero entre grupos y personas que se dedican al narcotráfico en el occidente de Honduras para financiar esas campañas, ¿no? Eso está aprobado en un juicio en Nueva York y eso está asentado en los anales, digamos, en las actas de ese juicio y están establecidas como una verdad judicial en la que se basa esa condena a 45 años por narcotráfico. Luego, el expresidente recibió un perdón, pero eso es otra cosa, de la que también podemos hablar. Fíjese que usted está mencionando algo bien interesante, licenciado, y es referente a las pruebas que se presentaron en el juicio. Mire qué interesante de tener el balance, por supuesto, de opiniones, porque hemos incluso hemos invitado a abogados en los Estados Unidos que también estuvieron ahí en el desarrollo del juicio del expresidente hondureño y que ahí hay una conclusión como tal, y es que no se presentaron pruebas realmente fehacientes como tal para poder comprobar que el expresidente hondureño es culpable o como tal, sino que el juicio se basó en base a pruebas. Usted nos está diciendo lo contrario, que sí se presentaron las pruebas, que sí se presentaron los elementos, las testificales. Si nos puede ampliar, por favor. Sí, yo eso es lo que le estoy diciendo. He escuchado, bueno, a ver, ese es el argumento para empezar del expresidente. Ese es el argumento que la defensa del expresidente manejó durante todo el juicio, ¿no? Ese es el argumento que un buen número de periodistas hondureños manejaron durante el juicio y siguen manejando ahora, ¿no? Pero yo realmente no le he escuchado ese argumento a personas que no estén, de hecho, cerca al entorno del expresidente, ¿no? Es un discurso bastante homogéneo y previsible, ¿no? Ese es exactamente el discurso que yo le escuchaba a los dos abogados del expresidente Hernández, que cuando salían de las jornadas de la Corte de Nueva York decían precisamente eso: aquí no hay pruebas. Bueno, el sistema de justicia de Estados Unidos consideró que sí hay pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas había? Testimonios. Había testimonios, desfilaron por ahí, si no me recuerdo mal, 16 testigos que fueron interrogados y contrainterrogados por fiscalía y por defensa. Y esto es importante. ¿Por qué? Viene la defensa y dice, no hay pruebas. ¿Y por qué usted dice que no hay pruebas? Usted tuvo la oportunidad de desmeritar esas pruebas, de desmeritar esos testimonios en una corte. Usted tuvo todo el tiempo del mundo para intentar desmentir lo que esas personas estaban diciendo, pero no pudo hacerlo, no tuvo éxito al hacerlo porque 12 personas no le creyeron, ¿no? Entonces, quizás no es que no haya pruebas, es que usted no pudo demostrar otra cosa, ¿no? Había testimonios cruzados, había documentación, había fotografías. Hay, por ejemplo, una prueba de la que se habla poco, y es una foto del expresidente Hernández con uno de los hermanos Valle en un partido del Mundial en Sudáfrica 2010, ¿no? Esa prueba se presentó en el tribunal en medio de un relato es decir, no se presentó solo la fotografía, se presentó esa fotografía en medio de un relato que relacionaba toda la actividad criminal de los Valle con el expresidente y su entorno político y la actividad de los cachiros también con el expresidente y su entorno político. Y se presenta esa fotografía y de nuevo, esa fotografía estuvo ahí a la vista de todas las personas que estamos en el tribunal, incluidos los defensores. Los defensores tuvieron la oportunidad, el mismo expresidente tuvo la oportunidad de última palabra de hablar sobre eso, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo la defensa? Que era una fotografía tergiversada y manipulada la que se estaba presentando. Pero eso no lo pudieron probar. Es que una cosa es decir, una cosa es hablar, ¿no? Otra cosa es probar en una corte. Entonces, ¿quién dice que no había pruebas? Las únicas instancias
autorizadas para determinar qué prueba es válida y en base a ella dar un veredicto, esa foto precisamente, es el jurado ciudadano al que se enfrentó. Y eso se lo explican a toda la corte en el juicio. El juez da algo que se llama las instrucciones del jurado antes de que el jurado entre a deliberar y le dice, lo que los abogados dicen, las preguntas que les hacen no constituyen prueba. Lo que constituye prueba y que ustedes tienen que valorar si es prueba válida o no, y en base a su valoración, determinar si esa prueba establece la inocencia o la culpabilidad del acusado, más allá de cualquier duda razonable, son ustedes. Entonces, los abogados que estaban acreditados para defender a Juan Orlando Hernández no pudieron hacer dudar a los jurados, ¿no? Luego, un abogado que no estuvo acreditado, claro, puede decir, no, no había prueba. Bueno, esa es su opinión. Esa es una opinión, no es un hecho judicial, no es un hecho jurídico. El hecho jurídico es que la fiscalía presentó una historia, presentó unas pruebas que eran testimonios, documentación, fotografías, narcolibretas, que estaban ahí los documentos, las narcolibretas, que también los abogados defensores estuvieron dándole vueltas a ese tema, interrogando, contrainterrogando, y al final no lograron establecer una duda o introducir una duda ante el jurado, ¿no? Había testimonios, como repito, que no eran de narcotraficantes. El testimonio de uno de los contadores, que era de la empresa, se me ve el nombre ahora, es una empresa de granos establecida en Choloma, donde se suponía, o donde quedó establecido, que había reuniones en las que se daban sobornos o se recibían sobornos de narcotraficantes. Ahí llegaba constantemente Giovanni Fuentes, uno de los narcotraficantes hondureños más conocidos de la década pasada, y ese narcotraficante le dio plata al expresidente. En ese testimonio de ese contador, se le preguntó si no había videos de esas reuniones. Y el contador lo que dijo, sí hubo videos que se le entregaron directamente al Ministerio Público de Honduras. Se le entregó a una fiscal. Y a esa fiscal el problema es que la mataron, ¿no? Entonces, todo eso estaba en el juicio. Entonces, que no había pruebas, ¿dice quién? Dice que abogado. O sea, yo entiendo, es una opinión, pero establecido como verdad jurídica está que sí hay pruebas suficientes para una condena. Con todo respeto a lo demás, yo entiendo que es una opinión subjetiva, no es una consideración jurídica. Sí. Creo que estamos hablando de una fiscal que inclusive la publicó Infobae hace 2 años. De esta misma fiscal, no recuerdo muy bien el nombre de esa fiscal, no sé si, no quisiera dar mal el nombre, pero sí. Se llama... Sí, perdón. Si es una fiscal del Ministerio Público, Marlene Vanegas, puede ser el nombre de ella, que está mencionada. Luego hay, y otra cosa importante, disculpa Fanny que interrumpa, esto es lo que está establecido en las Cortes de Nueva York. Recuerda que esta investigación no es una investigación de un año. Esta investigación empieza a principios de la década pasada. Esta investigación empieza ahí por el 2012, cuando la DEA y el FBI, ya conscientes de toda la narcoactividad que había en Honduras, empiezan sus investigaciones y empiezan a hablar con los cachiros, ¿no? Y tienen como agente encubierto de la investigación a uno de los cachiros, a Davis Leonel Rivera Maradiaga, que con su celular va a grabar reuniones. Ahí hay videos, ¿no? Y que videos que además implican no solo al expresidente, sino a personas de otros colores políticos. Hay una investigación que implica también el clan de los Valle en Copán. Esa investigación arroja otros testimonios, otra documentación, y cuando la investigación de los Valle termina con la captura de los hermanos, de los dos hermanos Valle, y esos dos hermanos Valle son trasladados de Copán, del Espíritu, cerca del Espíritu donde los capturan,
a Tegucigalpa, ellos hablan. Y de eso ha hablado en público el exdirector de la Policía Nacional de Honduras, el general Ramón Savillón, y ha dicho lo que le dijeron. Le dijeron que él, la familia del expresidente estaba implicada, ¿no? Es decir, testimonios hay muchos, ¿no? De policías, de fiscales, muchos de ellos no llegaron a la Corte de Nueva York, ¿no? Pero otros sí. Como le mencionaba anteriormente, hemos tenido abogados, incluso ahí en Estados Unidos, que también estuvieron ahí y dijeron, señores, ¿y qué diferencia entonces le hemos consultado? Un puente, Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández. Las respuestas para análisis suyo, licenciado, fue la siguiente, que en el caso de Tony Hernández, por ejemplo, se presentaron las pruebas como tal, los videos, los audios, como lo mencionaba usted con los cachiros, y en el caso del expresidente hondureño, no se presentaron como tal videos ni audios, como en el caso de Tony Hernández. Usted, por supuesto, que estuvo en este seguimiento, ¿qué análisis le merece o qué opinión le merita referente? Es que, a ver, yo creo que de nuevo hay la intención de crear toda esta narrativa de inocencia alrededor del expresidente, ¿no? Que es la misma narrativa, repito, que está él repitiendo ahora que ya está en Honduras. La narrativa él la quiere construir ahora diciendo, me perdonaron y queda establecido entonces que yo soy inocente. Eso no es cierto, ¿no? Eso jurídicamente me lo han dicho a mí doctores en jurisprudencia aquí en los Estados Unidos, agentes del FBI, fiscales. Lo que el indulto presidencial elimina es la pena, es decir, los años de cárcel. Eso es lo que elimina. Pero no elimina ni contraviene en ningún momento la sentencia, ni la decisión del jurado, que es el veredicto, ni la sentencia del juez, ¿no? Eso está ahí, porque el presidente de los Estados Unidos es el presidente del órgano ejecutivo, no tiene nada que decir sobre una decisión. En sus prerrogativas está perdonar a un condenado. Pero eso es otra cosa. Él perdona al condenado por las razones que sean, que las podemos hablar, pero él no tiene ninguna capacidad legal de eliminar un veredicto. El único veredicto que existe en este caso es el de culpabilidad. El único, ¿no? Entonces, esa misma pretensión de crear una narrativa distinta a la narrativa que está establecida judicialmente, que es la de culpabilidad de delitos de narcotráfico, es la misma que en su momento él manejaba, que es el que manejó su defensa de nuevo, que decir, a ver, es que esta es una venganza de los narcos. Esta es una venganza de los narcos, y como él los combatió, entonces él se quiere vengar de él. De nuevo, eso es lo que ellos dijeron y es lo que pretendían demostrar o con lo que pretendían refutar el discurso y la narrativa de la fiscalía estadounidense, pero no lo lograron. No lo lograron. ¿No? De nuevo, los jurados escucharon al mismo tiempo al equipo de fiscales y a la defensa. Y las pruebas presentadas y el análisis que hicieron luego los jurados prevaleció que no creían en lo que la defensa decía, que era eso, ¿no? Que no había pruebas, que no había testigos. Y otra cosa importante de decir es cuando se junta el tema de Tony Hernández con el de Juan Orlando Hernández, también se separa y se junta a conveniencia, ¿no? Sobre todo desde la defensa del expresidente, ¿no? Y desde su narrativa alrededor de este juicio, alrededor del veredicto de este juicio, ¿no? Para eso lo más importante es entender esto. Esa investigación sobre los Hernández no es una investigación separada. Por un lado la de Tony y por otro lado la de Juan Orlando. Es una investigación conjunta, ¿no? La única razón por la que la captura de Tony Hernández es anterior a la de Juan Orlando Hernández es una razón política. Porque Juan Orlando Hernández, cuando ya la fiscalía estadounidense tenía convicción y creía que tenía suficientes elementos de prueba, porque eso también lo escribieron y lo presentaron en un documento en el juicio de Tony Hernández, la razón por la que, aunque tenían esa convicción, no procedieron a pedir la extradición y a pedirle a las autoridades hondureñas el arresto es porque Juan Orlando Hernández era el presidente de Honduras.
Y Estados Unidos, hasta ahora, hasta que capturó al expresidente Maduro de Venezuela, tenía por política no arrestar a presidentes en ejercicio, ¿no? Lo hizo con el expresidente Noriega de Panamá, no lo volvió a hacer hasta que, y no lo decidió por las razones que sean, que eran razones políticas, no arrestar al expresidente Juan Orlando Hernández, pero estaba todo listo. Por eso el arresto de él ocurre muy poco después de que deja la presidencia, ¿no? Ya durante la presidencia de Xiomara Zelaya, Xiomara Castro de Zelaya. Pero es importante lo que hablábamos antes, es decir, la investigación inicia, es una investigación del entorno de la familia Hernández, ¿no? Es una investigación, y esto no lo estoy inventando, no lo estoy diciendo, eso está escrito en documentos, están asentados en las cortes de Nueva York. En esa investigación están incluidos un montón de personas. Pero para lo que nos corresponde está incluido el expresidente Hernández, primero nombrado como co-conspirador, CC1, CC4, luego con nombre y apellido, está incluida la difunta hermana de la señora Hilda Hernández, está incluida, y también están incluidos otro montón de funcionarios del gobierno, de los gobiernos del expresidente Hernández, ¿no? Está incluido el exdirector de la Policía Nacional, uno de los directores de la Policía Nacional, el Tigre Bonilla, está incluido ahí, y están presos, ¿no? Están presos. Entonces, que había prueba diferente que valió en el... Bueno, había prueba diferente, puede ser, pero había también prueba que era similar, las narcolibretas. Entonces lo que me están diciendo es, a ver, hubo pruebas más contundentes en el juicio de Tony Hernández. Ok, bueno, esa es de nuevo otra opinión, ¿no? Eso no es un hecho jurídico, es una opinión. Y las narcolibretas que también se utilizaron, entonces las narcolibretas sí son válidas en el juicio de Tony, pero no en el juicio de Hernández. Licenciado, una pregunta. Cuando se elimina, cuando dan el perdón, también mandan un memorando al juez Castel de que ya no se va a hacer, que borre el juicio, pero a mí me gustaría que usted le explicara a nuestra comunidad de que se está hablando de la apelación, no del juicio que ya ha sido hecho. ¿Cómo lo interpreta? Porque se han valido de esa carta que mandan a Juan Orlando, envía esos documentos, la apelación con el abogado, mandan la apelación, pero una vez que Donald Trump perdona a Juan Orlando Hernández, ya esa apelación ya no tiene sentido y usan esa narrativa para decirle a Honduras de que el juez Castel dice eso ya no va porque no tiene caso. Pero explíquele usted cómo lo ha interpretado usted y cómo lo percibe. Sí, creo que no es una manipulación, es una manipulación de lo que ha ocurrido, y es una manipulación lamentable porque parte de pretender que los hondureños son ignorantes, que van a creer a pie juntillas cualquier cosa que le digan. Y que es cierto, o sea, la ley no siempre es fácil de entender, pero en este caso creo que ha sido explicada de forma bastante clara por diversos abogados que han acudido a la ley estadounidense para explicar de lo que se trata. Y es exactamente lo que estás diciendo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay una sentencia firme, ojo, firme, de culpabilidad, un veredicto, perdón, de culpabilidad. Desde que el veredicto se da, la defensa de Juan Orlando Hernández dice que va a apelar, ¿no? El juez da su sentencia y la sentencia son 45 años de cárcel. Y eso es la sentencia que él empieza a cumplir sin demérito de que haya apelaciones pendientes, ¿no? Cuando no se ha decidido la apelación, ocurre el perdón, ¿no? Ocurre el indulto del presidente Trump que dice, lo perdono, yo tengo el poder de perdonarlo y lo perdono. Lo que la defensa hace es que dice, mire, le dice al tribunal de apelaciones, ya no tome en cuenta eso, porque ya no tiene sentido.
porque él ya está perdonado. Es decir, él no va a cumplir la sentencia de cárcel. Él va a salir libre. Entonces el Tribunal de Apelaciones, sí, o sea, no me queda más que hacer, ¿no? Esa es una decisión presidencial contra la que yo no puedo decir nada, ¿no? Y el juez Castel lo que hace es lo mismo. Es decir, a ver, aquí ya no hay nada que apelar porque ya hay un perdón. En ningún momento esto tiene que ver con el veredicto, ¿no? El veredicto lo puede revocar el Tribunal de Apelaciones, nada más, y puede ordenar cosas. Puede ordenar, por ejemplo, que se repite el juicio, ¿no? Si un Tribunal de Apelaciones hubiese ordenado que se repita un juicio, entonces sí, el expresidente Hernández vuelve a su condición de inocente. Ojo, no significa que no siga siendo acusado de, porque si se repite un juicio volvemos al momento cero de que la acusación se presenta ante una sede judicial, es decir, a una corte, ¿no? Pero eso no ocurre. Eso no ocurre en ningún momento. Hay un veredicto. El juez Castel no tiene ninguna autoridad judicial para contravenir el veredicto del jurado, ¿no? ¿Ya? Y eso precisamente por eso no lo hace. La comunicación judicial que hay es decir, miren, la apelación ya no tiene sentido, porque no hay nada, o sea, ya no hay sentencia, pena que apelar, porque está perdonado, ¿no? Pero lo que también es importante recordar es que la jurisprudencia estadounidense esto ya lo tiene resuelto. Esto no se inventó ayer. Y ya hay resoluciones en varios casos en que han contestado esa pregunta, ¿no? Opiniones de jueces que dicen, miren, de hecho, el indulto reafirma la culpabilidad, porque no se puede indultar a un inocente. No se puede perdonar a un inocente. Es decir, el presidente no puede perdonar a nadie que no haya sido condenado. Cuando la corte escoge a los 12 del jurado, ¿qué tiene que hacer el jurado? ¿Qué pasaría si 9 o 10 o 11 personas del jurado tienen una opinión y hay uno que no tiene la misma opinión de ellos? ¿Qué pasaría en ese caso? Importantísima la pregunta, porque por ahí también quisieron armar una narrativa. Vamos a ver, el jurado, primero, en la selección del jurado tienen palabra tres partes: el juez, la defensa y la fiscalía, ¿no? Hay un paso previo a la instalación del juicio, que es la selección del jurado, ¿no? ¿Cómo se selecciona el jurado? Hay lo que se llama un pool. O sea, todos los días en todas las cortes de los Estados Unidos donde hay jurados ciudadanos, hay personas que son llamadas al azar de los registros, pueden ser de votación, pueden ser de los registros de las autoridades de tráfico, donde tú sacas tus licencias, y si sos ciudadano de los Estados Unidos o ciudadana, sos sujeto o sujeta de que te llamen a hacer lo que se llama jury duty, ¿no? Es decir, labor de jurado. Entonces, a Olvin y a Fanny les toca mañana, ¿no? Ustedes están excusados de cualquier otra actividad, porque no ir, delito, ¿no? Entonces, vas al jurado y estás en la corte. Y como ustedes, otras 50 personas, otras 20, otras 100, dependiendo del tamaño de esa corte, ¿no? Cuando nosotros entrábamos a las instalaciones de la corte de la corte del Distrito Sur de Nueva York, en el Bajo Manhattan, hacíamos una fila, porque por la cantidad de gente que llegaba al tribunal, había que hacer fila 2 horas antes de entrar al edificio y otras horas adentro, hasta que podía subir a la sala de corte, ¿no? Mientras hacíamos esa fila, era un pasillo largo y estaba ahí cerca el cuarto de jurado, ¿no? En ese cuarto de jurados hay un montón de gente que está sentada esperando que la llamen, fiscales, ¿ya? A decir, vaya, miren, hay un juicio, hoy vamos a decidir entre ustedes quiénes son los jurados para este juicio, ¿no? Entonces van y escogen a cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos legales, ¿no? Que es básicamente cualquier ciudadano, en este caso residente en el estado, en la ciudad de Nueva York, ¿no? Y sus condados aledaños, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso en que la corte puede interrogar a los jurados,
Y, por ejemplo, si hubiese un hondureño, decir no, tenemos un hondureño o un ciudadano americano de origen hondureño, no, porque puede estar influenciado para un otro lado, etcétera, ¿no? Es decir, tienen capacidad de veto. Una vez eso se sobrepasa, el juez también, bueno, dice, ok, de acuerdo, aquí están los 12 jurados y hay otros, varía el número, entre 3 y 6 suplentes, ¿no? Entonces, pero los mismos 12 entran todos los días al tribunal, ¿ok? Y cuando escuchan todas las pruebas, escuchan las instrucciones del juez, se van a deliberar. Y en casos criminales como este, el veredicto tiene que ser por unanimidad. Es decir, si hay un jurado, si hubiese habido un jurado que dice, no, no me convenció la fiscalía. Creo que todas esas pruebas que presentaron no son suficientes para condenar a este señor de narcotráfico. 1 contra 11. No hay veredicto de culpabilidad. El juez está obligado a declarar nulo el juicio. Es decir, lo que se llama un mistrial, ¿no? No hay veredicto unánime, no hay condena, este juicio se tiene que volver a repetir. ¿O no? Eso ya es decisión de los fiscales, si presentan otra vez los cargos o no. No fue el caso. Y te voy a decir otra cosa. Cuando estábamos ahí, muchos pensamos, periodistas, que íbamos a tener que estirar un poco más la cobija, como decimos en El Salvador, porque se iban a tardar más los jurados. Pero no se tardaron demasiado. Fue una decisión comparativamente rápida, lo cual te indica que la prueba presentada durante las semanas que estuvieron ahí fue suficiente para convencer. Y ninguno tuvo duda. Ninguno tuvo duda suficiente como para decir no estoy de acuerdo. Los 12 dijeron sí. ¿Existiría alguna prueba que fuera entregada, que solo tuviera el acceso a ver esas pruebas el jurado, el testigo, el acusado y los fiscales y el juez? ¿Existiría la posibilidad de que hay información que no podría ser revelada? Porque recuerda, ahí había periodistas y había público hondureño que quería saber del caso. Fiscales hondureños estaban monitoreando. ¿Existe la posibilidad que existió alguna prueba que no estuvo al público? No, lo que el jurado vio es lo que vimos nosotros. Y eso es lo importante. Porque, de nuevo, no deciden los fiscales ni los defensores, no decide el juez, deciden los 12, ¿no? Y los 12, lo que vieron los 12 es lo que vimos nosotros. Porque fíjate, para que el jurado vea la prueba, el fiscal o la defensa tienen que pedirle permiso al juez. Hay un proceso previo donde se introduce prueba, ¿no? Esa prueba queda aprobada para ser vista en corte. Por ejemplo, la foto con Valle en Sudáfrica. Esa foto, una sesión previa donde, como parte de lo que se llama el disclosure, que es la presentación de evidencia antes de que haya un jurado, llegan las partes y dicen, bueno, aquí está nuestro legajo de pruebas, ¿no? Y la defensa dice, aquí están nuestras pruebas, o lo que nosotros vamos a presentar como contraargumentación. Recuerden que el obligado a presentar pruebas es la fiscalía. La defensa obviamente puede presentar, contrainterrogar, pruebas de descargo, pero puede no presentar nada. Los obligados a presentar la prueba son los fiscales. Y lo llevan, y entre esas pruebas, por seguir el ejemplo, estaba la foto con los valles. Entonces ahí pueden objetar. Puede objetar la defensa, no, esa foto no la queremos, no nos parece adecuada por cómo fue conseguida, ¿ya? Porque tal cosa, ¿no? Y ahí se decide si la prueba se presenta o no. Incluso el juez puede tener la discreción de decir, vaya, no lo voy a decir ahorita. Va a estar ahí, accesible, y cuando llegue el momento, si lo presentan, voy a decidir, ¿no? Por eso es que cuando van a un juicio en los Estados Unidos, oís que el fiscal le vuelve a pedir, el fiscal o el defensor le vuelven a pedir permiso al juez, su señoría, permiso para presentar a la corte la evidencia y dan un número, tal y tal y tal y tal. Permiso para mostrarle es para introducir esto a la corte. Permiso concedido, entonces ya, ¡pum!, aparece la foto del señor Hernández con el señor Valle en el estadio de Sudáfrica. Y ya la vemos toda. Y ya la ven los jurados, ¿no? Sí. Ahora, lo que sí es cierto es que puede haber, en este caso,
porque había información política delicada, digamos, que está sometida a otro tipo de reglas, porque es información, es intercambio de comunicaciones entre un Estado y otro, porque él era presidente y él tenía comunicación formal, a veces confidencial, clasificada con funcionarios de los Estados Unidos. Él no tomaba la decisión de que era clasificado o no. En la ley estadounidense establece que cuando un funcionario extranjero, o puede no ser funcionario, entre en contacto de forma oficial o no con un funcionario de los Estados Unidos, esa conversación, esa comunicación, es decir, por ejemplo, si el consejero policial de Estados Unidos, adscrito a la embajada en Tegucigalpa, llama a un comandante de la policía hondureña y ese comandante lo visita en la embajada o fuera de la embajada, ese funcionario tiene la responsabilidad legal de informar de qué habló con ese funcionario hondureño. ¿Y a quién se lo informa? Depende. ¿Y esa información es abierta para todo el mundo? Depende. Claro, entre un presidente, un embajador, puede haber información delicada que tenga que ver con la soberanía de Honduras, con información estratégica de comercio que puede estar clasificada. Antes de empezar el juicio, también la defensa de Juan Orlando Hernández hizo mucho ruido diciendo que Estados Unidos estaba ocultando pruebas, porque no había dado permiso que se introdujera como prueba algunas conversaciones confidenciales que él había tenido con funcionarios estadounidenses. Lo primero, eso lo decide el juez, ¿no? En consulta con Fiscalía y Defensa. Y la defensa sabe perfectamente que hay ahí, no es que no sepan, porque van ahí y dicen, a ver, llevaron incluso una abogada que se especializa solo en eso, solo en cómo se desclasifican los documentos, ¿no? El juez puede decir, mire, esto no es relevante para el juicio. Sí, se comunicó con el jefe del Comando Sur y hablaron de la seguridad y hablaron de pandillas, eso no es relevante. Entonces, no tienen por qué verlo y es información clasificada, ¿no? ¿A qué iba esto? Iba al tema de, también lo dijo Juan Orlando Hernández, lo dijeron sus abogados, no sé por qué me están juzgando si yo era aliado de los Estados Unidos porque yo perseguía a los narcotraficantes. Eso lo repitió constantemente en el juicio, ¿no? Y lo que él decía es que la fiscalía no quiso presentar pruebas que él efectivamente era un aliado de Estados Unidos, ¿no? De nuevo, se habló de eso en el juicio, la defensa tuvo la oportunidad de decir eso, pero el jurado no lo consideró importante, no lo consideró algo que introdujera una duda razonable para no dar una condena por narcotráfico. Y mire que referente a los hechos que se han ejecutado, ¿qué contraste establece usted entre el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y el de Nicolás Maduro? Esto precisamente cuestionando la coherencia, o sea, no hay coherencia política antinarcóticos en Estados Unidos. Esa es una pregunta importante. Mi opinión personal es que no la hay. Hay frases que, digamos, ya son bastante populares. A veces se dice que las dijo un funcionario estadounidense, pero no se sabe muy bien si así fue. Pero es una frase que, digamos, parte de la cultura popular dice, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, ¿no? Y esos intereses cambian dependiendo del momento y dependiendo de la administración. Entonces, para empezar, la comparación entre lo que pasó con Juan Orlando Hernández y lo que ha pasado con Nicolás Maduro admite matices, ¿no? Primero, la importancia estratégica de Honduras no es la misma, ni fue la misma en el momento en que Juan Orlando fue presidente, que la importancia estratégica de Venezuela, ¿no? Venezuela sigue siendo el principal proveedor de petróleo de los Estados Unidos en esta parte del mundo. De hecho, buena parte del petróleo que se consume en los Estados Unidos sigue viniendo de Venezuela. Y la administración Trump, el presidente, el secretario de Estado y otros funcionarios enviados a Venezuela no han tenido ningún problema en aceptar eso. Es decir, queremos el petróleo, y lo han dicho así, queremos el petróleo. Y esa es la decisión que mueve todo lo demás. La forma en que capturaron a Maduro, la forma en que hoy, digamos, algunos dirían cogobiernan con la presidenta Delcy Rodríguez, que era
la vicepresidenta de Nicolás Maduro, ¿no? Es decir, es otro monstruo, es otro monstruo. ¿Eso significa que un arresto es bueno y otro es malo? No, simplemente son circunstancias diferentes. La importancia estratégica de uno es diferente a la del otro, ¿no? La defensa de Maduro, ya que me lo preguntaba Fanny, está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo que no hay pruebas, Sí. que todo es una fabricación ideológica, cuando los signos ideológicos de uno son totalmente diferentes a los del otro, ¿no? Claro, es muy conveniente que, porque eso también lo ha dicho el presidente Hernández, que era una persecución de la izquierda radical de Joe Biden. Podemos discutir si Joe Biden era un presidente de izquierda radical o no. Cada quien tendrá su opinión, yo no lo creo. Y Maduro dice lo mismo, la gente de Maduro dice, no, es que es la persecución del imperialismo yanqui contra toda esa parte ideológico-política, ¿no? Pero tú sí tocas un punto importante, ¿no? Al final, ¿por qué se captura uno y por qué se captura el otro? Eso es una discusión política, ¿no? Podemos hablar de los méritos judiciales que cada caso va a tener, ¿no? No conocemos, no las conoce nadie, más que las partes ahorita, las pruebas que existen, si es que las hay, contra Nicolás Maduro, ¿no? No sabemos. No sabemos qué pruebas existen, si es que existen. Cuando esas pruebas estén en un tribunal y haya un veredicto de inocencia o culpabilidad, podemos hacer una comparación jurídica de eso. Lo único que podemos hacer ahorita son comparaciones políticas, ¿no? Porque no sabemos. Entonces, si lo que está claro, y yo insisto en esto, es que judicialmente hay una verdad ya establecida en el caso de Juan Orlando Hernández. Judicialmente no hay una verdad establecida en el caso de Nicolás Maduro porque no ha avanzado todavía ese proceso, no ha llegado a corte, a juicio. Cuando eso ocurre, entonces veremos. Políticamente hay muchas diferencias que son un poco las que, digo, que yo considero son las que, las hacían a un nivel muy general, las que he mencionado. ¿Sería válido adelantarse y escuchar una condena de Nicolás Maduro? Por un lado, la izquierda sintió que ganó cuando metieron preso a Juan Orlando Hernández, pero ahora sienten un rechazo al ver que Juan Orlando Hernández sale en libertad. ¿Estaríamos viendo el mismo escenario si Maduro, por cosas del destino, otra cartita a Donald Trump saliera en libertad? ¿Estarían diciendo lo mismo? No, no, no. No, mira, es que todo es como digo, este es un análisis político al final, ¿no? Porque te digo, la izquierda y la derecha reaccionan como les conviene políticamente. Te voy a poner un ejemplo. La izquierda de mi país, de El Salvador, ¿no? Cuando, que es la que, bueno, ya es un partido que casi ni existe, ¿no? Pero que fue muy importante históricamente, que es el FMLN, ¿no? La izquierda. La izquierda de mi país vive condenando a Juan Orlando Hernández. Y eran muy aliados del gobierno de Manuel Zelaya, desde aquellos años, ¿no? Y también aliados, incluso algunos de ellos fueron asesores del gobierno de la expresidenta. No tienen ningún problema en condenar el indulto a Juan Orlando Hernández. No tienen ningún problema en condenar los abusos de la derecha cuando la derecha se dirige hacia el autoritarismo o trasciende barreras constitucionales, como la derecha de Brasil, por ejemplo. Pero claro, cuando ya es un aliado, como Daniel Ortega en Nicaragua, el análisis es diferente, ¿no? Porque Daniel Ortega acaba de decir en Nicaragua, ya no va a haber elecciones. Es decir, ¿qué más anuncio de que se acaba la convivencia democrática en ese país, que ya se acabó hace rato? O sea, eso es mucho más grave que lo que ha hecho hasta ahora cualquier aspirante tirano de derecha, ¿no? Al que han condenado, pero a Maduro no lo pueden condenar. Pero ojo, estas no son las izquierdas centroamericanas. A la presidenta de México, quien yo considero que ha mantenido una posición muy digna en otras cosas, como en su relación con Estados Unidos, y no soy mexicano y lo digo con todo respeto, tampoco es muy clara a la hora de hablar de Daniel Ortega, ¿no? Entonces, depende única, es una decisión política, de nuevo. O sea, condenás al aliado, perdón, condenás al adversario y no condenás al aliado. Entonces, para volver a tu pregunta, no creo si
Si condenan a Maduro, no va a ser un acto de justicia, sino que va a ser una decisión del imperialismo de Estados Unidos. Si lo liberan, va a ser al revés, dependiendo a quién le preguntes. Por eso vuelvo a lo inicial, colegas. Creo que lo importante en este análisis es el análisis jurídico, hecho, por un lado, desde las leyes de los Estados Unidos. Lo que aplica en Honduras no aplica en Estados Unidos. No porque uno sea mejor o peor, sino porque son legislaciones diferentes, ¿no? Entonces, lo que aplica en Estados Unidos es eso. Hay indulto, hay perdón, no hay declaración de inocencia. Ni se ha desestimado ningún veredicto en este caso. El veredicto no se desestima. Es un análisis jurídico. ¿Van a analizar las pruebas? ¿Quieren analizar las pruebas? Bueno, vamos a las pruebas. ¿Qué es prueba y qué no es prueba? Eso no lo definimos ni usted ni yo.